Entre 1892 y 1894, en algún lugar de los condados occidentales de Veracruz, México, un joven esclavo por deudas llamado Diego Morales desapareció de los registros de la hacienda con una precisión escalofriante. Su nombre figuraba en las listas de inventario de marzo de 1892, valuado en 1,200 pesos como aprendiz de herrero hábil. Para noviembre de 1894, ese mismo nombre había sido borrado con cuidado de los libros contables, sustituido por una sola anotación en tinta desvaída. Eliminado por disposición necesidad médica. 3 médicos del condado firmaron declaraciones juradas durante esos años, confirmando que habían realizado procedimientos correctivos en propiedades de la hacienda, pero los nombres de los pacientes estaban tachados. Los registros parroquiales locales muestran un repunte inusual de confesiones relacionadas con pecados de la carne y tentaciones impías entre la clase hacendada. Durante más de un siglo y medio, la verdad sobre lo que le pasó a Diego Morales permaneció sepultada en archivos familiares privados, protegidos por descendientes que sabían que algunos secretos familiares cargan un peso demasiado terrible para exponerlos. Esta noche revelamos el relato completo de cómo el deseo, los celos y el poder absoluto convergen para destruir la vida de un joven de la forma más íntima e irreversible posible. La historia de Diego Morales no comienza con su sufrimiento, sino con la ilusión de misericordia que haría su destrucción aún más devastadora. El condado de Las Lomas, Veracruz, en la primavera de 1892, exhibía todos los signos de prosperidad. Construida sobre las espaldas de peones endeudados, las colinas ondulantes se extendían verdes y fértiles, salpicadas de cafetales que habían enriquecido a familias durante 3 generaciones. La cabecera municipal, Puerto de las Flores, consistía en un palacio municipal, 3 iglesias, una docena de comercios y suficientes abogados para atender las constantes maniobras legales necesarias para mantener la institución peculiar que definía la economía regional. La hacienda de los de la Vega, conocida localmente como Hacienda del Sol, dominaba 400 hectáreas a orillas del río Papaloapan. La Casa Grande, un caserón de estilo colonial con columnas blancas y amplios corredores, se erigía como monumento a la riqueza acumulada. 7 peones endeudados trabajaban la propiedad. Sus chozas se alineaban en hileras ordenadas detrás de la casa principal, lo bastante lejos para mantener la ficción de mundos separados, lo bastante cerca para ser convocados a cualquier hora. Don Esteban de la Vega había heredado la hacienda de su padre en 1885, a los 32 años. Era conocido en todo el condado como un hacendado moderno, que abogaba en las asambleas locales por lo que él llamaba administración ilustrada de la mano de obra endeudada. Se oponía a los capataces más brutales. Argumentaba que comida y techo adecuados mejoraban la productividad, y hacía alarde público de la relativa buena salud de sus peones. Su reputación como patrón humano le granjeaba respeto entre los moderados y desprecio entre los duros, que veían tales actitudes como peligrosa debilidad. Su esposa, doña Catalina de la Vega, de Soltera Fernández de Córdoba, se había casado con la familia en 1887. 20 años menor que su marido, provenía de una familia veracruzana en decadencia, que intercambiaba la belleza y los logros de sus hijas por la seguridad de la riqueza hacendada. Tocaba el piano con auténtica destreza, hablaba francés aceptable y administraba la casa con una eficiencia que impresionaba incluso a la exigente suegra antes de la muerte de la anciana en 1890. A simple vista, los de la Vega mantenían el tipo de vida refinada de hacienda que celebraba la propia mitología del campo mexicano. Las cenas ofrecían banquetes servidos por sirvientes de librea, los jardines florecían con rosas importadas, las habitaciones de huéspedes alojaban a parientes y socios de negocios de Xalapa, y más allá, pero bajo esa superficie cuidadosamente cuidada, las tensiones hervían con la intensidad de los veranos húmedos de Veracruz. Don Esteban, pese a su defensa pública del trato humano, se había vuelto cada vez más ausente del lecho conyugal. Ya fuera por salud menguante, las presiones de administrar una gran hacienda o simple pérdida de interés, pasaba la mayoría de las noches en su estudio revisando cuentas y carteándose con factores en Córdoba. Catalina, con apenas 25 años en 1892, se hallaba atrapada en un matrimonio que se había convertido más en arreglo comercial
que en sociedad romántica, la población endeudada de Hacienda del Sol incluía la mezcla habitual de peones de campo, artesanos calificados y sirvientes domésticos. Entre ellos estaba un joven que se convertiría en la figura central de una tragedia que expondría la podredumbre bajo la fachada civilizada del condado de Las Lomas. Diego Morales había nacido en la hacienda en 1874, hijo de Rosa Morales, costurera que trabajaba en la Casa Grande. La identidad de su padre permanecía oficialmente desconocida, aunque todos en la hacienda sabían que había sido engendrado por el hermano menor de don Esteban durante una visita en 1873. Esa conexión le otorgaba a Diego ciertas ventajas, peligrosas como podían ser tales privilegios. A diferencia de la mayoría de los niños endeudados, enviados al campo a los 7 u 8 años, Diego había sido puesto como aprendiz con don Anselmo Castillo, el herrero de la hacienda, al cumplir los 12. Durante 6 años aprendió a forjar hierro, reparar herramientas y fabricar los interminables implementos metálicos que requería la operación de la hacienda. A los 18, su destreza se había vuelto notable. Sus manos, aunque marcadas por pequeñas cicatrices del trabajo en la fragua, se movían con precisión al moldear el hierro caliente. Su cuerpo había desarrollado la musculatura típica de los herreros, hombros anchos, brazos poderosos de horas frente al yunque, pero no fue su habilidad lo que sellaría su destino. Fue su rostro. Diego había heredado rasgos que atraían miradas dondequiera que iba. Pómulos altos, ojos cafés claros, una mandíbula que sugería fuerza sin brutalidad. Su herencia mestiza se mostraba de formas sutiles que los habitantes blancos de la hacienda encontraban a la vez fascinantes y amenazantes. Se movía con gracia inconsciente. Se conducía con una dignidad callada que algunos interpretaban como orgullo, otros como porte adecuado a su oficio. En marzo de 1892, una serie de eventos desencadenó una transformación de vidas y futuros destruidos. La fragua principal necesitaba ampliación. Don Anselmo, ya sexagenario y aquejado por los males pulmonares comunes entre herreros veteranos, requería ayuda con el trabajo pesado de construcción. Don Esteban, revisando los planos del proyecto, tomó una decisión que resultaría catastrófica. Diego fue reasignado temporalmente de la fragua para ayudar con reparaciones de carpintería en la Casa Grande. El ala este necesitaba marcos de ventanas nuevos, bisagras de puertas reparadas, varios trabajos en metal actualizados. El encargo tomaría varias semanas, obligando a Diego a trabajar en proximidad diaria con la vida familiar. Doña Catalina lo notó por primera vez una mañana de martes a finales de marzo. Estaba acomodando flores en el salón principal, cuando un movimiento fuera de la ventana captó su atención. Diego estaba en una escalera retirando con cuidado un marco viejo de ventana, las mangas de la camisa arremangadas, la concentración evidente en su rostro. Ella observó quizá 30 segundos antes de darse cuenta y apartar la mirada, perturbada por el súbito aceleramiento de su pulso. En los días siguientes, buscó excusas para estar cerca de donde Diego trabajaba. Se sentaba a leer en cuartos donde él reparaba accesorios, alegando que la luz era mejor allí. Pasaba por pasillos donde instalaba bisagras nuevas, asintiendo cortésmente sin decir nada. Comenzó a coordinar sus movimientos por la casa con el horario de trabajo de él. Diego, por su parte, se mantuvo escrupulosamente profesional, mantenía la vista en su labor. Hablaba solo cuando le hablaban, guardaba la distancia cuidadosa que exigía la supervivencia. Comprendía el peligro de cualquier interacción que pudiera malinterpretarse. Había visto hombres azotados por el pecado de existir a la vista de mujeres blancas, en momentos que a esas mujeres les resultaban inconvenientes. Pero el interés de Catalina no era casual ni pasajero. Para abril, había pasado de la observación a la conversación. Empezó a hacerle preguntas sobre su trabajo, sobre la fragua, sobre técnicas para moldear hierro. Las preguntas le daban excusa para estar cerca, para observar sus manos mientras demostraba, para inclinarse lo suficiente para captar el olor a humo de fragua y sudor honesto que impregnaba su ropa. Diego respondía con cuidado, manteniendo las respuestas breves y respetuosas. La llamaba señora Catalina como exigía la norma. Bajaba la mirada al hablar, intentaba hacerse más pequeño en su presencia. Otros peones lo notaron. María, que dirigía al personal doméstico, apartó a Diego una noche al volver a sus chozas. «Cuida tus pasos con la patrona»,
le dijo en voz baja, tensa de preocupación. Esa clase de atención no trae más que problemas. Solo hago mi trabajo, respondió Diego. Pero su tono llevaba incertidumbre. Tu trabajo no necesita que ella esté tan cerca. No importa lo que hagas o no hagas. Si ella decide que quiere algo, no puedes decir que no. Y si el patrón se entera, tú eres el que paga. Mantén la cabeza baja y termina ese trabajo lo más rápido que puedas. Diego lo intentó. Trabajó más rápido, procurando terminar las reparaciones antes de lo previsto. Empezó a llegar más temprano y marcharse más tarde, esperando evitar los momentos en que Catalina pudiera estar presente. Pero una casa de hacienda no es lo bastante grande para evitar a quien quiere encontrarte. A principios de mayo, don Esteban partió a Xalapa por negocios relacionados con contratos de café. El viaje lo mantendría ausente 10 días. La mañana siguiente a su partida, Catalina mandó llamar a Diego a su salita privada en el segundo piso. Él se quedó en el umbral, herramientas en mano, esperando instrucciones sobre qué reparar. El cuarto estaba decorado en azules suaves y cremas, muebles importados de Puebla, un escritorio junto a la ventana. Catalina estaba sentada en una silla cerca de la chimenea, aunque no ardía fuego en el cálido día primaveral. «Cierra la puerta», dijo. Diego vaciló. «Señora Catalina, no sería correcto». «Dije que cierres la puerta». Él obedeció, el corazón martilleando. Siguió de pie cerca de la puerta, herramientas en mano como escudo. «Déjalas en el suelo», dijo Catalina. Su voz había cambiado, adquiriendo una cualidad que erizó la piel de Diego. «Ven aquí. Si algo necesita arreglo, debería acercarme». Diego cruzó el cuarto despacio, deteniéndose a varios pies de la silla. Catalina se puso de pie acortando la distancia. Extendió la mano y tocó su pecho, la palma plana contra la tela gastada de su camisa de trabajo. «Eres muy fuerte», dijo suavemente. «Te he visto trabajar. Te mueves como si pudieras cargar el mundo si quisieras». «Señora Catalina, esto no...» Ella lo corrigió, la mano aún en su pecho. «Tienes educación suficiente para hablar correctamente. Anselmo me dijo que lees, que haces cuentas en tu cabeza mejor que muchos blancos». La otra mano subió a tocar su rostro. «Eres extraordinario. ¿Lo sabes?» Diego quedó paralizado, terror y confusión librando guerra en su mente. Comprendía con perfecta claridad que estaba atrapado. Si la empujaba, ella podría alegar abuso. Si huía, podría llamar a los capataces. Si cedía, quedaría igualmente destruido cuando don Esteban descubriera la verdad inevitablemente. «Por favor», susurró. «No haga esto». La sonrisa de Catalina se desvaneció. Sus manos cayeron. Por un instante, Diego pensó que podría ceder, que reconocería la posición imposible que había creado. En cambio, su expresión se endureció. «Vete», dijo fríamente. «Fuera». Diego recogió sus herramientas y salió, las manos temblando tanto que casi dejó caer un martillo en la escalera. Esa noche fue a la choza de don Anselmo. El viejo herrero escuchó la historia, su rostro curtido ensombreciéndose. «No puedes negarte a ella», dijo Anselmo finalmente. «Pero tampoco puedes ceder. No hay buena elección aquí, hijo». «¿Qué hago?» «Vamos con el patrón cuando regrese. Le decimos la verdad antes de que ella pueda mentir». Anselmo sacudió la cabeza. «Puede que no te salve, pero es la única oportunidad que tienes». Durante 3 días Diego intentó hacerse invisible. Trabajó en la fragua, comió en su choza, evitó la casa grande. Pero al 4.º día Catalina lo mandó llamar de nuevo. Esta vez era distinta, controlada, casi de negocios. «He estado pensando», dijo. Estaban en la misma salita, pero ahora la puerta estaba abierta y María trabajaba en el pasillo al alcance del oído. «Tal vez fui precipitada el otro día. Quiero disculparme». Diego no dijo nada observándola con cautela. «Eres un trabajador hábil», continuó Catalina. «Esteban piensa muy bien de tus capacidades. Solo tenía curiosidad por tu entrenamiento, y temo haber expresado esa curiosidad de forma inapropiada». Sonrió y pareció casi genuina. «¿Podemos olvidar ese encuentro desagradable? Odio que haya incomodidad entre nosotros». «Sí, señora», dijo Diego con cuidado. «Podemos olvidarlo». «Bien». Hizo un gesto hacia una silla junto a la ventana. «El brazo está flojo. Si pudieras ajustarlo, te lo agradecería». Diego examinó la silla. La reparación tomaría quizás 5 minutos. Mientras trabajaba, Catalina se sentó en su escritorio, aparentemente absorta en correspondencia. Cuando terminó, recogió sus herramientas. «Diego», dijo ella al llegar a la puerta. Su voz era suave de nuevo, íntima,
Agradezco tu discreción. La reputación de una dama es algo tan frágil. Un momento malentendido, un rumor malicioso, y todo puede destruirse. Lo miró a los ojos. Me alegra que nos entendamos. La amenaza era clara. Había enmarcado el incidente de modo que lo hacía cómplice, transformando lo que pudo ser su defensa potencial en evidencia de conspiración. Si hablaba, ella alegaría que él había iniciado el contacto, que se había forzado a entrar en su cuarto, que solo sus súplicas habían evitado algo terrible. Diego salió de la casa grande con un peso de temor asentándose en su pecho. Lo habían superado en maniobra antes de que siquiera supiera que estaba en un juego. Don Esteban regresó de Xalapa un jueves a mediados de mayo. Los contratos de café habían sido favorables y llegó de buen humor, ya planeando la expansión de las operaciones de la hacienda. Esa noche en la cena, Catalina estuvo atenta y encantadora, discutiendo asuntos domésticos y noticias locales con su gracia habitual. Pero en las semanas siguientes, la atmósfera en Hacienda del Sol comenzó a cambiar de formas demasiado sutiles para que Esteban lo notara de inmediato, pero obvias para quienes vivían en las sombras. El comportamiento de Catalina hacia Diego cambió otra vez. Ya no lo buscaba en privado, ya no hacía avances inapropiados. En cambio, inició una campaña de crueldad casual, disfrazada de peticiones inocentes. Lo mandaba llamar para reparar objetos que no estaban rotos. Luego expresaba decepción por haber perdido tiempo en trabajo innecesario. Elogiaba su artesanía ante Esteban, de formas que enfatizaban las cualidades físicas de Diego, observando el rostro de su esposo en busca de reacciones. Orquestaba situaciones donde Diego trabajaría cerca de ella cuando Esteban estuviera presente, creando cuadros de domesticidad inocente que, sin embargo, llevaban sugerencias de impropiedad a mentes predispuestas a verlo. Diego intentó navegar ese campo minado con desesperado cuidado. Trabajaba rápido, hablaba poco, mantenía la vista baja, pero Catalina jugaba a un juego más largo del que él comprendía. En junio, empezó a confiar en ciertas damas del condado durante visitas de tarde. Nada explícito, solo pequeños comentarios que acumulaban peso por repetición. Una preocupación por la osadía de algunos peones endeudados. Un temor por la seguridad de las patronas cuando sus maridos viajaban. Una mención de cómo un esclavo en particular parecía tener ideas por encima de su estación. Los rumores se extendieron silenciosos por la red de mujeres blancas que socializaban tomando café y bordando. El nombre de Diego Morales empezó a circular, siempre acompañado de miradas significativas y voces bajas. Esteban oyó susurros en el palacio municipal, en la iglesia, en conversaciones con hacendados vecinos. Nada concreto, ninguna acusación directa, solo una creciente sensación de que algo indecoroso podría estar ocurriendo bajo su propio techo. Empezó a observar. Notó cómo Catalina se ponía ligeramente rígida cuando Diego entraba a un cuarto a hacer reparaciones. Vio cómo Diego no miraba a los ojos de nadie, cómo se movía por la casa como hombre caminando sobre vidrio roto. Esteban interpretó esas observaciones a través del lente que su esposa había pulido con cuidado, viendo culpa donde solo había terror, viendo conspiración donde solo había instinto de supervivencia. En julio, Catalina hizo su jugada. Llegó al estudio de Esteban tarde una noche, el rostro pálido, las manos temblando. Se sentó en la silla frente a su escritorio y habló en voz apenas audible. «Necesito decirte algo», dijo. «Debí decírtelo hace semanas, pero tenía miedo. Vergüenza». Esteban dejó la pluma. «¿Qué pasó?» «Diego Morales», dijo, y su voz se quebró convincentemente. «El aprendiz de herrero ha sido inapropiado conmigo». Esteban sintió que la sangre se le helaba. «Explícame». Catalina contó una historia construida con cuidado a partir de fragmentos de verdad retorcidos en mentiras. Sí, Diego había estado en su salita, pero la había acorralado allí, hablándole con familiaridad que la aterrorizó. Sí, ella había tocado su pecho, pero solo para empujarlo cuando se acercó demasiado. Sí, hubo múltiples encuentros, pero solo porque había estado demasiado asustada para contarlo, preocupada porque Esteban no le creería, porque la comunidad la culparía por haber alentado de algún modo la atención de un peón. «¿Por qué no me lo dijiste de inmediato?», exigió Esteban. «Porque temía que lo mataras», dijo Catalina, lágrimas ahora corriendo por su rostro. «Y entonces habría preguntas, investigaciones.
La gente se preguntaría qué había pasado realmente. Mi reputación quedaría destruida aunque estuvieras justificado. Pensé que podía manejarlo, evitarlo, pero él encuentra excusas para estar cerca de mí. Me vigila, Esteban. Cuando tú no estás, me vigila. Esteban se quedó en silencio un largo momento. Todo lo que había observado en las últimas semanas de pronto se reconfiguró en la narrativa de su esposa. La forma en que Diego se movía por la casa, los susurros de otras esposas de hacendados, las tensiones sutiles que había sentido sin comprender. «Me encargaré de esto», dijo finalmente, su voz plana y fría. Catalina estiró la mano sobre el escritorio y apretó la suya. «Por favor, no hagas nada que traiga escándalo. Vivimos aquí. Nuestra reputación importa. Dije que me encargaré». Esa noche, Esteban se quedó solo en su estudio hasta el amanecer, una botella de mezcal vaciándose lentamente, su mente trabajando opciones y consecuencias. Al amanecer, había decidido un curso de acción que protegería el honor de su esposa, mantendría su reputación como patrón humano, y aseguraría que Diego Morales nunca volviera a amenazar a ninguna mujer blanca. Al día siguiente, Esteban mandó llamar a don Anselmo a la casa grande. El viejo herrero llegó con el sombrero en las manos, el rostro surcado de preocupación. Había visto el miedo de Diego crecer en las últimas semanas. Sabía que algo terrible se gestaba, pero esperaba que sus años de servicio fiel le dieran influencia para desactivar la crisis que se acercaba. «Necesito hablar contigo sobre tu aprendiz», dijo Esteban sin preámbulos. Estaban en su oficina, la puerta cerrada, el sol de la mañana cortando ángulos duros por la ventana. «Diego es buen trabajador, señor», empezó Anselmo. «El mejor que he entrenado, honesto, trabajador». «He recibido informes preocupantes», interrumpió Esteban, «sobre su conducta con la señora de la Vega». El corazón de Anselmo se hundió. «Señor, Diego no haría... ¿Estás llamando mentirosa a mi esposa?». La pregunta colgaba en el aire como una navaja. Anselmo comprendió con terrible claridad que no había defensa que pudiera ofrecer sin empeorar las cosas. «No, señor», dijo en voz baja. «No estoy diciendo eso. Diego ha estado viviendo en mi casa», continuó Esteban. «Tú has supervisado su carácter y desarrollo. Esto refleja mal en tu juicio. Es un buen muchacho, don Esteban. Se mantiene en lo suyo, hace su trabajo, no causa problemas. Aparentemente ha estado causando muchos problemas, del tipo que destruye reputaciones y familias». Esteban se acercó a la ventana mirando los terrenos. «Podría venderlo al sur. Eso es lo que harían la mayoría. Pero he invertido recursos considerables en entrenarlo, y tiene habilidades valiosas. Además, tengo la responsabilidad de asegurar que nunca vuelva a amenazar a una mujer de esta manera». Anselmo esperó, el temor creciendo en su pecho. «He consultado con ciertos médicos en Xalapa», dijo Esteban. «Hay un procedimiento. Se ha usado históricamente para varios propósitos. Elimina los apetitos que llevan a los hombres a la maldad, los impulsos físicos que los hacen transgredir el orden adecuado». La comprensión golpeó a Anselmo como agua fría. «Don Esteban, por favor no le haga esto al muchacho. Ya está decidido. El doctor Hernán Valdés de Xalapa llegará la próxima semana. Ha realizado esta operación antes. Me asegura que puede hacerse con seguridad, que Diego se recuperará y volverá al trabajo en un mes. Seguirá siendo capaz de laborar, de usar sus habilidades. Simplemente estará liberado de las compulsiones que lo desviaron». «Esto no está bien», dijo Anselmo, la voz quebrándose. «Señor, se lo suplico, ve a lo lejos. Véndalo si debe, pero no haga esto». Esteban se volvió de la ventana, la expresión dura. «Mi decisión es final. No hablarás de esto con nadie, incluido Diego. Cuando llegue el doctor Valdés, ayudarás a asegurar que Diego sea llevado al lugar designado. Si te niegas, buscaré otro capataz, y serás vendido junto con él. ¿Entiendes?». Anselmo asintió, las manos temblando en el borde del sombrero. «Sí, señor». «Bien. Vuelve a tu trabajo». Anselmo salió de la casa grande y fue directo a la fragua donde Diego forjaba arados. El joven alzó la vista, vio la devastación en el rostro de su mentor y dejó el martillo. «¿Qué pasó?». Anselmo no podía mirarlo a los ojos. «Empaca tus cosas esta noche. Lo que puedas cargar. Hay un contacto 2 condados al norte, cerca de la iglesia presbiteriana en el camino del Molino Viejo.
Si sales ahora, viajas solo de noche. Podrías llegar antes de... ¿Antes de qué? El silencio del viejo fue respuesta suficiente. No puedo huir, dijo Diego finalmente. Se desquitarán con todos aquí, contigo, con mi madre, con María y sus hijos. Tú lo sabes. Muchacho, si te quedas. Lo que planean. Sé lo que planean, dijo Diego, la voz extrañamente calma. Lo he sabido desde que la señora Catalina empezó todo esto. He visto que pase antes. He oído historias de peones que vinieron del sur profundo. Tomó el martillo de nuevo. Sintió su peso familiar. Huir solo lo empeora para todos los demás. No puedes simplemente aceptar esto. No tengo elección. Diego volvió al arado, golpeando el hierro caliente con precisión metódica. Ninguno de nosotros la tuvo nunca. El doctor, Hernán Valdés, llegó a Hacienda del Sol una mañana de martes a finales de julio. Venía en un carruaje negro conducido por su asistente, un hombre taciturno que ayudó a descargar varios estuches de cuero y un cofre de madera cerrado con llave. Valdés mismo rondaba los 50 años, bien afeitado, modales profesionales y distantes. Había realizado varios procedimientos quirúrgicos para hacendados a lo largo de Veracruz y Oaxaca, incluidos algunos que requerían absoluta discreción. Esteban lo recibió en la puerta, llevándolo a un cuarto del segundo piso preparado para la operación. Sábanas limpias cubrían una mesa resistente. Cubos de agua estaban listos. Los instrumentos habían sido hervidos según las instrucciones avanzadas de Valdés. ¿El sujeto está sano?, preguntó Valdés, acomodando sus instrumentos con práctica eficiencia. Joven, fuerte, sin enfermedades conocidas, confirmó Esteban. Bien, la recuperación será más rápida. Necesitaré ayuda para sujetarlo durante el procedimiento. El dolor es considerable. Mi capataz, Juan Ramos, y 2 peones de campo ayudarán. ¿Le ha explicado al sujeto lo que ocurrirá? Esteban vaciló. Sabe que está siendo castigado. Pensé que los detalles específicos podrían causar resistencia innecesaria. Valdés se encogió de hombros. Su decisión, aunque encuentro que la honestidad a menudo produce mejor cooperación que la sorpresa. Probó el filo de un bisturí contra su pulgar. ¿Cuándo desea proceder? Esta tarde. Prefiero tenerlo hecho antes de que mi esposa regrese de su visita a los Mendoza. A las 12:00, Diego Morales fue convocado a la Casa Grande. Subió desde la fragua con Anselmo Castillo a su lado. Ambos hombres en silencio entraron por la puerta trasera. Fueron dirigidos por la escalera de servicio al segundo piso. Juan Ramos esperaba en el pasillo fuera del cuarto preparado. Era un hombre de hombros anchos que había sido capataz por 3 años, conocido por eficiencia más que por crueldad. Evitó los ojos de Diego. «Entra», dijo secamente. Diego entró. El doctor Valdés estaba junto a la mesa. Esteban cerca de la ventana. 2 peones de campo que Diego conocía de vista. Ambos hombres grandes estaban contra la pared. «Diego», dijo Esteban, la voz formal, «has sido traído aquí por tu conducta hacia la señora de la Vega. He decidido un castigo que asegurará que nunca transgredas de esta manera otra vez». Diego no dijo nada. Su rostro permaneció cuidadosamente inexpresivo. El doctor Valdés realizará un procedimiento quirúrgico que eliminará tu capacidad de actuar sobre deseos impropios. Seguirás siendo valioso como trabajador, pero estarás liberado de los impulsos que te desviaron. Aún así, Diego no dijo nada. Miró la mesa, los instrumentos, los hombres posicionados para sujetarlo. Había pasado semanas imaginando este momento, preparándose contra él, sabiendo que la resistencia solo lo empeoraría. ¿Entiendes?, exigió Esteban. «Sí, señor», dijo Diego en voz baja. ¿Tienes algo que decir? Diego miró entonces a los ojos de Esteban, y por un momento algo brilló allí, algo que hizo que el hacendado apartara la mirada primero. «No, señor». «Entonces procedamos». Lo que siguió fue ejecutado con eficiencia profesional por Valdés, pero la humanidad de ello, la destrucción física y psicológica infligida a Diego Morales, en ese cuarto del segundo piso, mientras el sol de julio entraba por las ventanas, representaba todo lo monstruoso del sistema que lo habilitaba. El procedimiento en sí tomó menos de 30 minutos. Diego fue sujetado por los 4 hombres, mientras el doctor Valdés trabajaba con la precisión desprendida de alguien que había realizado esta operación múltiples veces antes.
Diego mordió una correa de cuero que le pusieron entre los dientes. Sus gritos amortiguados pero audibles en todo ese ala de la casa. María los oyó en la cocina abajo, apretó el borde de la mesa de trabajo y lloró en silencio mientras su hija Lucía le sostenía los hombros. Anselmo los oyó en la fragua. Golpeó su puño contra una ventana, el vidrio cortando profundo, sangre mezclándose con lágrimas en su rostro. Rosa Morales, trabajando en el lavadero, oyó la agonía amortiguada de su hijo y colapsó. 2 mujeres la ayudaron a sus chozas, donde permaneció mirando la nada por 3 días. Cuando terminó, Diego yacía inconsciente en la mesa, pálido e inmóvil. Valdés vendó las heridas con cuidado profesional, revisó signos vitales, dio instrucciones para el cuidado posterior. Necesitará permanecer quieto al menos una semana, le dijo a Esteban. La infección es el riesgo principal. Mantenga las heridas limpias. Cambie vendajes 2 veces al día. Láudano para el dolor pero con moderación. No quiere que se vuelva dependiente. Si desarrolla fiebre, mándeme llamar de inmediato. Empacó sus instrumentos metódicamente. Debería hacer una recuperación física completa. El impacto psicológico varía por individuo. Algunos se vuelven dóciles, otros deprimidos. Unos pocos desarrollan complicaciones que se manifiestan después, pero físicamente podrá trabajar de nuevo en 4 a 6 semanas. Esteban pagó a Valdés en efectivo junto con un bono generoso por discreción. El doctor partió antes de la cena, su carruaje traqueteando por el camino, mientras Diego yacía roto en el cuarto de arriba. Diego fue trasladado a un pequeño cuarto junto a la cocina donde María pudiera atender sus heridas. La primera semana, entró y salió de la conciencia, el láudano mitigando un dolor que de otro modo habría sido insoportable. Cuando estaba consciente miraba el techo y no decía nada. Rosa vino a sentarse a su lado, tomándole la mano, hablando suavemente de nada, intentando tender un puente sobre un abismo que no podía cruzar. Diego no la miraba a los ojos. Anselmo visitó 2 veces, la mano aún vendada por el vidrio de la ventana. Intentó disculparse. Intentó explicar que no había tenido poder para prevenir lo ocurrido. Diego escuchó en silencio. Luego volvió el rostro a la pared. Para la segunda semana se había evitado la infección con éxito. El cuerpo de Diego sanaba con la resiliencia de la juventud. Las heridas físicas cerrarían, dejarían cicatrices ocultas bajo la ropa. Se convertirían simplemente en otra marca entre muchas que contaban la historia de supervivencia bajo un sistema imposible. Pero las heridas psicológicas iban más profundas que cualquier bisturí podía alcanzar. Catalina regresó de su visita al 3er día después del procedimiento. Esteban le explicó lo hecho en la privacidad de su dormitorio, hablando en términos clínicos sobre necesidad médica y castigo adecuado. No necesitabas llegar tan lejos, dijo Catalina en voz baja, el rostro pálido a la luz de la lámpara. Hice lo necesario para protegerte, respondió Esteban. Para proteger la reputación de nuestra familia. Nadie se atreverá a cuestionar tu honor ahora porque todos entenderán las consecuencias de tal comportamiento. Todos lo saben. Los hechos esenciales se han compartido discretamente con quienes importan. El doctor Valdés es conocido por su discreción, pero también se asegurará de que ciertas personas entiendan qué se hizo y por qué. Sirve como advertencia a otros. Catalina asintió lentamente. Había deseado a Diego. Había sido rechazada y lo había castigado por esa negativa mediante el único medio a su alcance. Pero de pie en su cómodo dormitorio, mirando la expresión satisfecha de su marido, sintió algo frío asentarse en su estómago. No era culpa, se dijo. Había sido agraviada, puesta en una posición imposible por la presunción de Diego. Esto era justicia, pero en los meses y años siguientes, a veces despertaba en la noche recordando al joven en la escalera, su concentración cuidadosa al retirar un marco de ventana, la forma en que sus manos habían moldeado el hierro con precisión y gracia. Recordaría su propio deseo, su propia soledad, su propio papel en lo que siguió. Estos pensamientos los alejaba con facilidad practicada. Una dama de su posición no podía permitirse tales dudas. Para la 4ª semana, Diego caminaba de nuevo, lentamente. El dolor físico había menguado a un constante dolor sordo. Regresó al trabajo ligero en la fragua. Anselmo lo vigilaba con cuidado lleno de pena. Diego hablaba poco. Realizaba sus tareas con eficiencia mecánica, sin mostrar emoción, sin quejas. La luz que una vez animaba su rostro, el sutil orgullo por su artesanía, la dignidad callada que había atraído la atención de Catalina,
Todo había desaparecido. Se movía por sus días como un fantasma, presente en cuerpo, ausente en todo lo que importaba. Los otros peones observaban esta transformación con horror y lástima. Los susurros se extendieron por las chozas sobre lo que le habían hecho. ¿Y por qué? Algunos culpaban a Diego por atraer atención, por no ser más cuidadoso. Otros culpaban a Catalina por su crueldad, a Esteban por su cobardía, al sistema mismo por hacer posibles tales atrocidades. Pero los susurros no cambiaban nada. El trabajo continuaba. El café crecía. La cosecha llegaba y se iba. La vida en Hacienda del Sol avanzaba con el impulso inexorable de una institución que había perfeccionado la maquinaria de la deshumanización a lo largo de generaciones. Durante 3 años, Diego Morales trabajó en la fragua de Hacienda del Sol. Su habilidad intacta, incluso mientras su espíritu permanecía destrozado, hablaba cuando le hablaban. Realizaba sus tareas a la perfección y vivía dentro de sí mismo de formas que aterrorizaban a quienes lo habían conocido antes. Rosa intentaba alcanzarlo, pero él había construido muros que ella no podía penetrar. Anselmo intentaba guiarlo como antes, pero la camaradería fácil había desaparecido, reemplazada por interacciones vacías que satisfacían la forma mientras carecían de toda sustancia. En 1895, Anselmo Castillo murió de enfermedad pulmonar, sus últimos años perseguidos por la culpa de lo que no había podido prevenir. En su lecho de muerte, le dio a Diego una bolsa de cuero con 23 pesos que había ahorrado durante décadas, junto con una carta de presentación para un herrero en Ciudad de México. «Huye», susurró Anselmo, la respiración dificultosa. «Dirígete al norte. Tienes las habilidades para ganarte la vida como hombre libre. No mueras aquí». Diego tomó la bolsa pero no dijo nada. Estuvo de pie junto a la tumba de Anselmo y no lloró. Esteban de la Vega, mientras tanto, continuó su papel como hacendado progresista, hablando en reuniones del condado sobre trato humano, mientras el joven que había mutilado trabajaba en silencio en su fragua. La disonancia cognitiva nunca parecía molestarlo. Se veía a sí mismo como un hombre que había tomado decisiones difíciles pero necesarias para proteger a su familia y mantener el orden social adecuado. Catalina envejeció hasta finales de los 20, luego principios de los 30, manteniendo su papel como graciosa patrona de Hacienda. Dio a luz 2 hijas a Esteban en 1896 y 1899. Se volcó en la maternidad y las obligaciones sociales, manteniéndose lo bastante ocupada para no tener tiempo de reflexionar sobre el pasado, pero ocasionalmente, en momentos tranquilos, veía a Diego a la distancia, moviéndose entre edificios o trabajando en la fragua, y algo se retorcía dentro de su pecho. No era exactamente culpa, no exactamente arrepentimiento, algo más complicado, algo para lo que no tenía lenguaje y ningún deseo de examinar demasiado de cerca. Los sirvientes domésticos observaban estas dinámicas con la amarga sabiduría de gente que entendía la verdadera naturaleza del poder en este mundo. Veían cómo Esteban se felicitaba por su contención, cómo Catalina evitaba mirar a Diego, cómo Diego había sido transformado de persona en advertencia, una lección escrita en carne y silencio. En noviembre de 1897, una fiebre barrió el condado de Las Lomas. Se llevó a 10 peones de Hacienda del Sol, incluida María, que había cuidado a Diego tras su mutilación. Antes de morir llamó a Diego a su lecho. «Sigues vivo», susurró, la voz áspera. «Eso significa que aún tienes propósito. No sé cuál es, pero Dios no mantiene a la gente aquí sin razón. Recuérdalo». Diego sostuvo su mano hasta que murió, el rostro impasible como piedra. En marzo de 1898, Diego Morales desapareció. Lo habían enviado a Puerto de las Flores a recoger suministros de la herrería local. Nunca regresó. Su caballo volvió a Hacienda del Sol la mañana siguiente, el saco de suministros aún atado a la silla, pero Diego se había ido. Esteban despachó inmediatamente hombres a buscar. Peinaron el pueblo, interrogaron a comerciantes y viajeros, revisaron los caminos en busca de señales de un fugitivo rumbo al norte. No encontraron nada. Se colocaron avisos en Xalapa y Córdoba. Descripciones circularon entre cazadores de esclavos y alguaciles, a lo largo de Veracruz y hacia Oaxaca. Diego Morales, 24 años, herrero hábil, cicatriz distintiva sobre la ceja izquierda, aproximadamente 1,80, complexión musculosa, 200 pesos de recompensa por captura y devolución.
Nadie reclamó la recompensa. Algunos especularon que se ahogó en el río Papaloapán intentando escapar. Otros sugirieron que había sido asesinado por hombres blancos, que lo vieron solo en el pueblo, y decidieron eliminar lo que veían como un peón insolente. Algunos susurraban que había llegado al norte por el ferrocarril clandestino, que contactos lo habían llevado a Ciudad de México o más allá, donde sus habilidades le permitirían construir una nueva vida. Esteban cerró el asunto con pragmatismo típico. Compró otro herrero endeudado, un hombre de 40 años con ninguna de las habilidades de Diego, pero adecuado para las necesidades de la hacienda. Anotó el valor de Diego como pérdida en sus libros contables y nunca volvió a mencionar su nombre. Catalina no dijo nada públicamente sobre la desaparición. En privado, preguntó a Esteban 2 veces si creía que Diego se había ido de verdad. Esteban le aseguró que el asunto estaba cerrado. Ella no preguntó de nuevo. Los otros peones de Hacienda del Sol desarrollaron sus propias teorías e historias. Algunos creían que Diego había planeado su escape con cuidado, esperando el momento perfecto. Otros pensaban que simplemente se había alejado de una vida que se había vuelto insoportable, eligiendo una muerte incierta sobre una degradación segura. Rosa Morales se negó a creer que su hijo estaba muerto. Durante años después miraba el camino al atardecer como si Diego aún pudiera venir caminando por la entrada. Nunca lo vio de nuevo. Durante los siguientes 7 años, Hacienda del Sol continuó sus operaciones con eficiencia mecánica. La cosecha de café siguió siendo rentable. Las hijas de la Vega crecieron hacia la infancia, aprendiendo piano y francés y todos los logros esperados de jóvenes de su clase. Esteban sirvió en juntas municipales, mantuvo su reputación como hacendado ilustrado, acumuló riqueza con la eficiencia despiadada que requería el sistema, pero ciertos hechos no podían enterrarse del todo. En 1902, un joven periodista de Xalapa pasó varias semanas viajando por el condado de Las Lomas, recopilando historias para una serie de artículos sobre la vida en las haciendas. Entrevistó a numerosos hacendados, incluido Esteban de la Vega, y a muchos peones endeudados en conversaciones discretas, lejos de los oídos de sus patrones. En sus notas, nunca publicadas, registró una conversación con una anciana llamada Rosa, que habló de su hijo, un herrero hábil que había desaparecido 4 años antes. Describió su entrenamiento, su talento, su dignidad callada. Luego, bajando la voz a un susurro, describió lo que le habían hecho en julio de 1894. El periodista, horrorizado, intentó verificar la historia. Hizo preguntas discretas. Habló con un médico en Córdoba que reconoció que procedimientos correctivos se realizaban a veces en hombres endeudados, aunque se negó a dar detalles. Entrevistó a un abogado que confirmó que tales acciones eran completamente legales dentro del poder absoluto que los patrones tenían sobre su propiedad. El periodista tituló su manuscrito inédito, La maquinaria de la crueldad. Observaciones sobre la deuda peonil en Veracruz. En él escribió: lo que más me impactó no fue la existencia de tal brutalidad, pues había sabido desde hace tiempo que la deuda peonil era brutal en la práctica. Cualesquiera que fueran las justificaciones filosóficas que se ofrecieran, lo que me impactó fue la naturalidad con la que se discutía entre quienes la practicaban, y el silencio absoluto impuesto a quienes la sufrían. La historia de Diego Morales no es única. Es solo un pequeño hilo en un vasto tapiz de horrores, distinguido solo por mi encuentro casual con quienes estaban dispuestos a hablar de ello. ¿Cuántas historias similares permanecen enterradas? ¿Cuántas crueldades similares se practicaron en silencio? La pregunta aún me persigue. El manuscrito permaneció en sus papeles, nunca publicado en vida, descubierto solo décadas después de su muerte por historiadores que investigaban el periodo. La Revolución Mexicana llegó a Veracruz en 1910. Las fortunas de Hacienda del Sol fluctuaron con la marea del conflicto. Esteban de la Vega, demasiado viejo para el servicio militar pero no para las maniobras políticas, intentó proteger sus activos mediante lealtad estratégica a cualquier poder que pareciera ascender. La hacienda sobrevivió la revolución intacta, pero disminuida, su fuerza laboral agotada por deserciones y muerte. Catalina de la Vega envejeció a través de estos años, viendo madurar a sus hijas, a su esposo envejecer, su mundo transformarse. Desarrolló una reputación de piedad, asistiendo fielmente a los servicios religiosos,
organizando esfuerzos caritativos para viudas de guerra. Quienes la conocían, la describían como una mujer de rigurosa corrección, generosa dentro de los límites de su clase, ocasionalmente distante, como si sus pensamientos ocuparan algún espacio interior al que nadie más podía acceder. Nunca habló de Diego Morales. Si pensó en él, no dejó registro de esos pensamientos. Esteban de la Vega murió en 1916 a los 63 años de enfermedad cardíaca. Sus últimos meses estuvieron marcados por creciente fragilidad y reflexiones amargas sobre un mundo que había cambiado fundamentalmente a su alrededor. La derrota del viejo orden había destrozado el sistema social, que había pasado su vida manteniendo, y luchó por reconciliar su autoimagen como patrón humano con la realidad de la reforma agraria, que sugería que toda su cosmovisión había sido construida sobre arenas morales movedizas. Su testamento dividió la hacienda entre sus hijas, ambas casadas para entonces con hombres que entendían la administración de tierras en la nueva economía posrevolucionaria. Margarita se había casado con Roberto Peña, un exoficial federal que había perdido un brazo en Celaya y regresado a casa con un entendimiento pragmático de que los viejos caminos habían terminado. Catalina, hija, se había casado con Tomás Lara, hijo de un comerciante de Xalapa, que veía oportunidad en el caos de la reconstrucción. Los antiguos peones endeudados de Hacienda del Sol eran legalmente libres, pero prácticamente atados por los arreglos de aparcería que reemplazaron las estructuras formales de la deuda con trampas económicas solo ligeramente menos opresivas. La libertad legal significaba poco, cuando la propiedad de la tierra permanecía concentrada en manos de antiguos patrones, cuando los sistemas de crédito mantenían a los trabajadores perpetuamente endeudados, cuando la violencia y la intimidación imponían una jerarquía racial que la ley supuestamente había abolido. Rosa Morales, liberada a los 57 años, permaneció en la propiedad porque no tenía a dónde ir. Sus habilidades como costurera le proporcionaban ingresos modestos, pero la edad y el dolor la habían desgastado. Vivía en una pequeña choza cerca de donde habían estado las barracas de peones, pasando sus días remendando ropa para familias tanto negras como blancas, sus noches mirando el camino. Otros expeones intentaron hablar con ella sobre Diego, compartir recuerdos u ofrecer consuelo, pero Rosa se había retirado a un espacio privado de esperanza y negación que nadie podía penetrar. Insistía en que Diego estaba vivo en algún lugar de Ciudad de México o Guadalajara, trabajando como herrero respetado, incapaz de regresar, pero a salvo. Creaba narrativas elaboradas sobre su nueva vida, describiendo detalles con tal convicción que algunos jóvenes que nunca habían conocido a Diego comenzaron a creer esas historias ellos mismos. En 1918, un hombre que decía ser Diego Morales apareció brevemente en Córdoba. Tenía la edad correcta, rasgos similares, trabajaba como herrero. Rosa viajó allí con esperanza desesperada, pero cuando lo vio, supo de inmediato que no era su hijo. La forma de sus hombros era errónea, sus manos se movían distinto, sus ojos no tenían la intensidad callada de Diego. Regresó a Hacienda del Sol y nunca mencionó el incidente a nadie. Murió en 1922 una cálida noche de agosto. Su vecina, una mujer llamada Dina, que había trabajado junto a Rosa en la casa grande décadas antes, la encontró sentada en su silla en el porche, los ojos fijos en el camino, una leve sonrisa en el rostro, como si finalmente hubiera visto algo por lo que había estado esperando. Catalina vivió hasta 1936, alcanzando los 74 años. Los años después de la muerte de Esteban estuvieron marcados por creciente aislamiento y lo que su familia delicadamente llamó nervios. Asistía regularmente a misa, pero hablaba poco en reuniones sociales. Sus hijas se preocupaban por sus largos silencios, la forma en que miraba por las ventanas como buscando algo a la distancia. Mantenía control meticuloso sobre el hogar, incluso mientras las fortunas de la hacienda declinaban. Rechazó múltiples pretendientes tras enviudar, alegando no tener interés en volver a casarse. En cambio, volcó su energía en criar a sus nietos y manejar las finanzas cada vez más complejas necesarias para mantener operativa lo que quedaba de Hacienda del Sol. Pero ciertos patrones emergieron que preocuparon a sus hijas. Catalina se negaba a permitir que se hiciera trabajo de metal en la propiedad, insistiendo en que todas las reparaciones que requirieran herrero
se enviaran al pueblo. Evitaba el área donde había estado la fragua, que había sido parcialmente desmantelada después de la revolución. En las raras ocasiones en que pasaba cerca, testigos reportaron que aceleraba el paso y apartaba el rostro como incapaz de soportar la vista. En sus últimos años, sufrió de lo que su familia llamó melancolía, pasando largas horas en su cuarto hablando poco, rara vez interactuando con sus nietos, o el mundo social que una vez había definido su existencia. A veces despertaba en la noche gritando, aunque nunca explicó las pesadillas que la acosaban. Sus hijas lo atribuían al trauma general de haber vivido la revolución, la pérdida de su padre, las dificultades del envejecimiento. Un año antes de su muerte, pidió a su hija Margarita que le trajera una caja cerrada del ático. Dentro había cartas, documentos y un diario encuadernado en cuero que Catalina había llevado intermitentemente a lo largo de su matrimonio. Margarita empezó a abrir el diario, curiosa por los pensamientos internos de su madre a lo largo de tantos años. Pero la mano de Catalina salió con sorprendente fuerza. «Quémalo», dijo Catalina, la voz ronca pero imperiosa. «Quema todo lo que hay en esta caja. Mamá, estos son tus papeles privados. ¿No deberíamos preservarlos para la familia, para la historia?» ¿Historia? La risa de Catalina fue amarga y extraña. La historia es lo que elegimos recordar y lo que elegimos olvidar. Esto debe olvidarse. Pero mamá... Catalina aferró la muñeca de su hija con dedos temblorosos. «He pasado 40 años cargando un peso que no puedes imaginar. No te lo pasaré a ti. Quémalo, no lo leas. Prométemelo». Margarita, perturbada por la intensidad en los ojos de su madre, prometió. Esa noche alimentó el contenido de la caja al fuego de la chimenea del salón, sin examinarlo. Vio páginas curvarse y ennegrecerse. Vio tinta correr y desvanecerse. Vio cualquier confesión o reflexión que su madre hubiera escrito transformarse en ceniza. Más tarde se preguntaría qué verdades habían sido destruidas. Recordaría comentarios extraños que su madre había hecho a lo largo de los años, referencias oblicuas a errores y consecuencias, alusiones vagas a eventos que Margarita había sido demasiado joven para entender. Pero había prometido, y las respuestas se habían ido. Catalina murió mientras dormía 3 meses después, una fría mañana de noviembre. El médico que examinó su cuerpo notó que su rostro, usualmente tenso incluso en el sueño, parecía en paz. En su funeral, el sacerdote alabó su caridad, su devoción a la familia, su gracia bajo las pruebas de la revolución y la reconstrucción. Habló de su generosidad silenciosa hacia los expeones que habían trabajado en Hacienda del Sol, los pequeños regalos y ayuda que había proporcionado en años posteriores, actos que podrían interpretarse como caridad cristiana, o quizá algo más complicado. Nadie mencionó al joven cuya vida había destruido. La mayoría de los presentes nunca habían oído su nombre. En 1950, un investigador de la Sociedad Histórica de Veracruz pasó 3 meses en el condado de Las Lomas entrevistando a residentes ancianos para un proyecto que documentaba el periodo porfiriano. El doctor Raúl Mendoza era un erudito cuidadoso interesado en preservar relatos de primera mano antes de que la generación que había vivido la deuda peonil y la revolución muriera por completo. Habló con expeones, hijos de hacendados, comerciantes, médicos, cualquiera que pudiera proporcionar relatos detallados de la vida antes y durante la revolución. Llenó cuaderno tras cuaderno con descripciones de rutinas diarias, sistemas económicos, jerarquías sociales, prácticas religiosas, estructuras familiares. Intentaba crear un retrato completo de un mundo que había desaparecido, dejando solo recuerdos y ruinas. Una de sus entrevistas fue con Isaías Ramos, de 76 años, hijo de Juan Ramos, que había servido como capataz en Hacienda del Sol. Isaías se había mudado a Xalapa después de la revolución, trabajado como empleado, construido una vida modesta separada de la ocupación de su padre, pero recordaba la hacienda con la claridad que las experiencias significativas de la infancia a menudo retienen. Relató numerosas historias sobre la vida en la hacienda, la mayoría bastante convencionales. Los ritmos de siembra y cosecha, relaciones entre familias endeudadas, tensiones durante la revolución, el caos de la reforma agraria. Luego, cerca del final de la entrevista, cuando Mendoza recogía sus materiales, Isaías mencionó algo que captó la atención del investigador. Había un muchacho peón, herrero, dijo Isaías,
la voz incierta como probando si debía seguir hablando. Diego, creo que se llamaba Diego Morales. Le pasó algo terrible. Mi padre no hablaba mucho de eso, no me lo explicaba cuando era joven. Pero al crecer entendí que involucraba a la esposa del patrón y algún tipo de castigo que... Se interrumpió, su incomodidad evidente. Mendoza volvió a bajar su cuaderno y esperó. El silencio a menudo producía más que las preguntas. Padre decía que fue lo peor en lo que había participado, continuó Isaías lentamente, y había estado en muchas cosas malas en aquellos días. Sabía de azotes, ventas que separaban familias, todas las crueldades habituales. Pero esto era distinto. Dijo que destruía a un hombre de una forma que no podía deshacerse. Padre decía que rezó por ello hasta el día que murió. Pidió perdón a Dios por algo que no pudo negarse a hacer. ¿Qué exactamente se hizo?, le preguntó Mendoza con suavidad. No sé los detalles, padre no los decía. Pero recuerdo una vez años después hubo plática en la iglesia sobre procedimientos médicos usados en criminales. Y padre se levantó y dijo que ninguna sociedad civilizada debería permitir tales cosas. Que había visto lo que le hacía a un hombre. Todos se sorprendieron porque padre no era de hablar en reuniones. Le pregunté después y solo dijo, algunos pecados te acompañan, hijo. Algunas cosas que ves nunca las olvidas. Mendoza pidió más detalles, pero Isaías tenía poco más que ofrecer. La historia había sido transmitida de forma fragmentaria, distorsionada por el tiempo, y la renuencia de su padre a hablar claramente sobre atrocidades. El investigador tomó notas extensas. Intentó verificar el relato a través de registros del condado. Pasó 2 semanas en archivos municipales examinando libros contables, listas de inventario, documentos legales. Encontró el nombre de Diego Morales apareciendo en el inventario de Hacienda del Sol hasta marzo de 1892, valuado en 1,200 pesos con nota de sus habilidades como aprendiz de herrero. Luego la críptica entrada en noviembre de 1894, eliminado por disposición, necesidad médica, y nada más. No encontró registros de juicio, documentos de venta, certificado de defunción. No encontró evidencia de que Diego hubiera sido vendido a otra hacienda o trasladado a Xalapa o Córdoba. El joven simplemente había sido borrado de la historia oficial con la eficiencia que caracterizaba cómo el sistema de deuda peonil lidiaba con verdades inconvenientes. Mendoza entrevistó a 3 residentes negros ancianos que habían estado endeudados en Hacienda de la Innocent Sol. 2 alegaron no saber nada de Diego Morales, sus rostros cerrándose de la forma que sugería que sabían más de lo que dirían a un investigador blanco. La tercera, una mujer llamada Elisa, que había sido niña durante el periodo en cuestión, fue más abierta. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Muchacho guapo, buen trabajador, se mantenía en lo suyo la mayor parte. Luego pasó algo con la patrona. Nadie decía exactamente qué. Y lo castigaron fuerte, muy fuerte. Volvió distinto. Caminaba como cargando algo pesado que nadie más veía. Luego un día se fue y nos dijeron que no preguntáramos por él. Su mamá nunca lo superó. Murió esperando que volviera a casa. ¿Sabe qué fue el castigo?, preguntó Mendoza. Elisa lo miró un largo momento. Luego sacudió la cabeza. Algunas cosas no están destinadas a decirse en voz alta, pero era del tipo que hace desear a un hombre haber muerto en lugar de vivir. Mendoza intentó localizar al doctor Hernán Valdés, descubriendo que había muerto en 1920. Sus papeles personales destruidos en un incendio, que también reclamó su consultorio médico. Conveniente, anotó Mendoza cómo los documentos relacionados con tales asuntos tendían a desaparecer. En su obra publicada, Voces del Veracruz Porfiriano, lanzada en 1953, el investigador incluyó una sección sobre castigos impuestos a personas endeudadas. Estaba escrita con cuidado para evitar detalles explícitos que pudieran ofender a lectores contemporáneos, pero reconocía que ciertas formas de castigo físico se practicaban que alteraban permanentemente los cuerpos y espíritus de quienes los sufrían, aunque la documentación específica a menudo no sobrevivía, debido a la destrucción deliberada de evidencia. En una nota al pie sobre el caso de Diego, escribió: el caso de Diego Morales representa uno de muchos donde nunca se buscó justicia y la verdad fue deliberadamente oscurecida. Lo que la evidencia fragmentaria que sobrevive sugiere es una atrocidad practicada no en un momento de ira, sino como castigo calculado,
ejecutado con precisión médica y sanción legal. Que tales actos fueran posibles dentro del marco de una sociedad civilizada habla de la corrupción fundamental de cualquier sistema que trata a seres humanos como propiedad, sujeta a control absoluto. La nota al pie apareció en la página 347, de un texto académico denso que recibió atención académica, modesta pero poca readership popular. Pocos lo leyeron, menos aún entendieron sus implicaciones completas. Hoy, Hacienda del Sol está en ruinas. La Casa Grande se quemó en un incendio misterioso en 1930, durante un periodo de agitación laboral, cuando los aparceros se organizaban contra los descendientes de antiguos hacendados. Nadie fue acusado de incendio, pero la leyenda local sostenía que el fuego había sido prendido deliberadamente como rechazo simbólico al pasado. Las llamas consumieron la mayor parte de la estructura, dejando solo porciones de los cimientos y algunos edificios anexos dispersos. La tierra fue subdividida y vendida a lo largo de las décadas de 1940 y 1950. Una porción se convirtió en una pequeña finca cafetalera, operada por una familia negra que había logrado comprar su propia tierra durante la reforma agraria. Otra sección fue vendida a desarrolladores en los 1960. Para 1970, una carretera estatal cortaba lo que una vez habían sido cafetales, dividiendo la propiedad para siempre. La fragua donde Diego aprendió su oficio colapsó en algún momento a principios del siglo XX. Los residentes locales usaron sus piedras para construir otras estructuras, dispersando los restos físicos del lugar donde un joven había desarrollado habilidades que deberían haberle granjeado respeto, pero que en cambio contribuyeron a su destrucción. Ningún marcador indica dónde estuvo una vez. Un marcador histórico fue erigido en la intersección cerca de la antigua entrada de la propiedad en 1986, parte de una iniciativa estatal para documentar sitios significativos de haciendas. Menciona la importancia económica de la familia de la Vega, el papel de la hacienda en la producción regional de café, su ocupación breve por fuerzas revolucionarias en 1914. El texto fue aprobado por un comité que incluía descendientes tanto de endeudados como de hacendados, cada grupo presionando por su narrativa preferida. El marcador no menciona a Diego Morales. Su nombre no aparece en ningún lugar del letrero, en el folleto acompañante ni en la información turística proporcionada por la Sociedad Histórica del Condado. Permanece ausente de la historia oficial como estaba destinado a hacerlo. En 1968, durante la investigación para una disertación doctoral sobre resistencia de peones en Veracruz, una estudiante graduada llamada Patricia Morales encontró un documento curioso en los archivos del sótano de un bufete de abogados en Córdoba que estaba siendo demolido para dar paso a un estacionamiento. Era una carta del doctor Hernán Valdés a Esteban de la Vega fechada en agosto de 1894 discutiendo el pago por servicios prestados y expresando satisfacción profesional por el resultado exitoso del procedimiento correctivo realizado en julio. La carta continuaba proporcionando consejos médicos de seguimiento y mencionaba que Valdés había realizado operaciones similares en 4 ocasiones más para clientes a lo largo de Veracruz y Oaxaca, siempre con resultados satisfactorios. Notaba que la discreción era primordial en tales asuntos, que la documentación debía ser mínima, y que confiaba en que De la Vega destruiría la carta tras leerla. De la Vega no la había destruido. Tal vez la archivó y la olvidó, o tal vez la guardó deliberadamente como protección en caso de que surgieran preguntas. De cualquier modo, sobrevivió cuando tantos otros documentos habían sido cuidadosamente eliminados. Morales quedó horrorizada por las implicaciones. Intentó rastrear los otros casos que Valdés había mencionado, pero encontró solo callejones sin salida. Registros que deberían haber existido faltaban. Familias que deberían tener documentación alegaban que sus archivos se habían perdido en incendios, inundaciones o simple negligencia. La destrucción sistemática de evidencia sugería coordinación, un entendimiento compartido entre la clase hacendada de que ciertas verdades nunca debían hacerse públicas. La carta fue donada a la Sociedad Histórica de Veracruz, donde permanece en sus colecciones archivada bajo Aspectos médicos de la deuda peonil, correspondencia. Está disponible para investigadores que sepan buscarla, que entiendan el significado de frases vagas como procedimiento correctivo y servicios prestados.
La mayoría de los investigadores enfocados en aspectos económicos o políticos más amplios de la deuda peonil nunca la encuentran. En 2003, una genealogista llamada doctora Elena Flores fue contratada por un descendiente de La Vega para investigar la historia familiar para una reunión. Descubrió el nombre de Rosa Morales en registros de la Hacienda, e intrigada por la nota sobre su hijo comenzó a intentar rastrear su destino. Creyó al principio que sería un ejercicio genealógico sencillo, quizá llevando a descendientes que pudieran estar interesados en conectarse con la familia de La Vega, como parte de un esfuerzo más amplio de reconciliación que algunas familias intentaban. El rastro llevó a través de documentación fragmentaria, relatos contradictorios y largos silencios. Encontró la entrevista de Isaías Ramos en los papeles del doctor Mendoza, localizó la carta de Valdés, descubrió el certificado de defunción de Rosa y la triste nota de que había muerto esperando el regreso de su hijo. Entrevistó a residentes ancianos del condado de Las Lomas, cuyos abuelos habían estado endeudados en Hacienda del Sol, aunque la mayoría conocía la historia solo como vagas advertencias transmitidas sobre los peligros de atraer la atención de mujeres blancas. La doctora Flores concluyó que Diego Morales muy probablemente murió intentando escapar en algún momento de 1898, aunque reconoció que ninguna evidencia concreta apoyaba esta teoría. Simplemente era la explicación más lógica para un joven que tenía todas las razones para arriesgar la muerte, en lugar de seguir viviendo con lo que le habían hecho. Pero también descubrió algo que complicó su conclusión. Varias familias Morales en Ciudad de México en los 1910 incluían herreros, y una incluía a un hombre llamado Diego, que tenía aproximadamente la edad correcta. La documentación era escasa y contradictoria. El Diego en Ciudad de México aparecía como nacido libre en Yucatán en algunos registros, como escapado de Oaxaca en otros. Su edad variaba de 28 a 35 en diferentes censos. Lo más frustrante, encontró una fotografía de una publicación del Gremio de Trabajadores del Metal de Ciudad de México, en 1915, mostrando a un grupo de artesanos en una convención. El pie de foto listaba nombres, incluido un Diego Morales. La fotografía era de mala calidad, los rostros borrosos por el largo tiempo de exposición requerido, pero una figura parecía coincidir con lo que sabía de la descripción física de Diego. Pero las fechas no cuadraban del todo, las edades eran inciertas, y la revolución había interrumpido el registro en toda la región. La gente se reinventaba en esos años caóticos. Reclamaba nuevas identidades, oscurecía pasados dolorosos. Era imposible decir definitivamente si este Diego era la misma persona que había desaparecido del condado de Las Lomas. La doctora Flores incluyó una sección en su informe de investigación que tituló El peso del silencio. Escribió: puede que nunca sepamos qué fue de Diego Morales. Su historia representa miles de historias no contadas, miles de vidas brutalmente interrumpidas por un sistema que trataba a los seres humanos como propiedad para ser usada, modificada o destruida a voluntad. La ausencia de documentación es en sí misma una forma de documentación, evidencia de cuán completamente se suprimieron ciertas verdades. Lo que sí sabemos es que, ya sea que Diego muriera en Veracruz o viviera para encontrar libertad en el centro, su historia revela el terror íntimo en el corazón de la deuda peonil. Esto no era meramente explotación económica o opresión política, aunque era esas cosas. Era también un sistema que otorgaba a algunos seres humanos poder absoluto sobre los cuerpos y almas de otros, con consecuencias que resuenan a través de generaciones. La historia de la familia de La Vega, como tantas familias de hacendados, incluye tanto víctimas como perpetradores. Los descendientes con los que he hablado no cargan culpa personal por lo que hicieron sus ancestros, pero sí cargan la responsabilidad de reconocer la verdad. Ese reconocimiento comienza con pronunciar el nombre de Diego Morales, con negarse a dejarlo permanecer borrado de la historia. Los descendientes de La Vega que comisionaron la investigación estaban divididos sobre cómo responder. Algunos querían publicitar los hallazgos para crear un memorial, contribuir a organizaciones trabajando en esfuerzos de verdad y reconciliación. Otros querían mantener la información privada, argumentando que solo causaría dolor sin cambiar el pasado. La familia permanece dividida sobre esta cuestión hoy. ¿Qué sabemos realmente de Diego Morales? Sabemos que existió, que nació endeudado en una hacienda veracruzana en 1874.
Sabemos que mostró habilidad excepcional como herrero. Sabemos que en el verano de 1894, a los 20 años, se convirtió en el objetivo del deseo de su patrona y la brutal respuesta de su patrón a ese deseo. Sabemos que sobrevivió al procedimiento que estaba destinado a quebrarlo. Sabemos que desapareció 3 años después. Todo lo demás son fragmentos, susurros, teorías construidas sobre las ruinas de evidencia deliberadamente destruida. El registro histórico está lleno de tales vacíos, lugares donde el sufrimiento humano fue cuidadosamente editado fuera de la narrativa oficial, donde crímenes contra personas endeudadas se cometieron con la plena protección de la ley y la sanción social. La historia de Diego Morales importa no porque sea única, sino porque no lo es. Por cada caso donde tenemos documentación fragmentaria, docenas más ocurrieron en completo silencio. Por cada atrocidad susurrada en notas al pie, docenas más fueron enterradas tan profundamente que no queda rastro. La maquinaria de la deuda peonil estaba diseñada para ser eficiente en su crueldad, efectiva en su obliteración de humanidad y autoprotectora en su destrucción de evidencia. Tuvo éxito más allá de toda medida. ¿Cuántos nombres fueron borrados? ¿Cuántas historias perdidas? ¿Cuántas personas transformadas de seres humanos en advertencias? Lecciones escritas en carne y olvidadas por diseño. No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Solo podemos reconocer el peso de ese silencio y honrar la memoria de aquellos cuyas historias fueron deliberadamente destruidas. La tierra donde una vez estuvo Hacienda del Sol está silenciosa ahora. La hierba crece sobre los cimientos. Los árboles dan sombra a lo que una vez fueron cafetales. Los autos pasan veloces por la carretera, los conductores inconscientes de la historia bajo el asfalto. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que el silencio no equivale a ausencia, que las verdades enterradas aún moldean el presente, que el peso del pasado nunca puede escaparse completamente hasta que finalmente se reconoce. Diego Morales merece ser recordado no como víctima, cuyo sufrimiento sirve como espectáculo, sino como ser humano cuya vida tenía valor, cuyas habilidades tenían mérito, cuya dignidad nunca fue verdaderamente destruida, sin importar lo que le hicieron a su cuerpo. Su nombre debe pronunciarse, su historia debe contarse. El sistema que habilitó su destrucción debe entenderse en toda su brutal claridad. Solo entonces podremos comenzar a lidiar con lo que México fue construido sobre. Y solo entonces podremos comenzar a construir algo mejor. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo ha sido revelado o la verdad permanece enterrada en el suelo veracruzano? Deja tu comentario abajo. Si apreciaste este relato histórico difícil pero importante, suscríbete y activa la campanita para no perderte estos capítulos olvidados de la historia mexicana. Comparte este video con alguien que entienda que confrontar nuestro pasado más oscuro es la única forma de avanzar verdaderamente. Gracias por ser testigo de la historia de Diego Morales. Que nunca olvidemos